Hay algo en mi mano derecha que se niega a firmar una sentencia de muerte. Y Milton fue salvado y otros muchos con él. Y entonces Milton escribió el Sansón Agonistes. Quiso hacer una tragedia griega, la acción ocurre en un día, y este último día de Sansón. Y luego Milton pensó en el parecido entre los dos destinos, ya que él, como Sansón, había sido el hombre fuerte, finalmente vencido, estaba ciego. Y entonces escribió aquel verso, sin ojos, y luego en Gaza, en la ciudad de los filisteos, es decir, entre la gente de la restauración, sus enemigos, y luego Ardemil, en la Noria, y entre esclavos, entre quienes se habían entregado a este rey, otra vez. Y escribió así aquellos versos que siempre suelen puntuarse mal, ya que suelen puntuarse, y así los puntúa Huxley, Eyeless in Gaza, Ardemil with slaves. Y realmente tendría que ser Eyeless in Gaza, Ardemil with slaves. Ciego en Gaza, Gaza la ciudad filistea, su enemigo. Ciego en Gaza, en la Noria, entre esclavos. Entonces es como si las desdichas fueran acumulándose sobre Sansón. Y luego Milton tiene otros versos, tiene un soneto en el cual él habla de su ceguera, y hay una línea que se ve que está escrita por un ciego. Cuando tiene que describir el mundo, dice, in this dark world and wide, en este mundo, en este ancho, en este mundo oscuro y ancho, en este oscuro y ancho mundo, que es precisamente el mundo de los ciegos, cuando están solos, porque caminan con las manos extendidas, buscando apoyo, this dark world and wide. Es decir, aquí tenemos un ejemplo mucho más importante que el mío, de un hombre que se sobrepone a la ceguera y que ejecuta su obra, el paraíso perdido, el paraíso recuperado, el Sansón Agonistes, los mejores sonetos que escribió, parte de la historia de Inglaterra, desde la invasión, desde los orígenes hasta la conquista normanda. Todo esto lo ejecuta siendo ciego y teniendo que dictarlo a gente casual. Es decir, aquí tenemos otro hombre que se sobrepone a su desdicha. Y aquí podríamos mencionar de paso un escritor francés, del todo olvidado ahora, Barant, historiador de los duques de Borgoña, que se hizo, según él mismo dijo, amigo de la oscuridad. Llegó a hacerse amigo de la oscuridad, a aclimatarse en ella. Y podemos pensar en Prescott, también, que escribió la historia de la conquista del Perú, de la conquista de México, la historia de Fernando, Isabel. Todo eso siendo ciego o casi ciego. Pero nos acercamos a dos ejemplos que están más cerca de nosotros. Y uno de ellos, ya lo he mencionado, es el ejemplo de Grusac. Grusac ha sido olvidado con injusticia. La gente lo ve ahora como un francés intruso en este país. Se dice que su obra histórica es una obra que ha caducado, que ahora se dispone de mejor documentación, pero se olvida que Grusac, como todo escritor, escribió dos obras. Una el tema que se propuso y otra la manera en que lo ejecutó. Y así tenemos en Grusac una doble obra, la obra histórica y crítica que sabemos, y además el hecho de que estaba renovando la prosa española. Y Alfonso Reyes, quizá el mejor prosista de lengua española en cualquier época, Alfonso Reyes me dijo, Grusac me ha enseñado cómo debe escribirse el español. Pues bien, Grusac también se sobrepuso a la ceguera y escribió aquellas páginas que son quizá las mejores páginas en prosa que se hayan escrito en este país. Y Grusac ahora está olvidado. Yo hubiera podido conocerlo, pero sabía que era un hombre de trato áspero, sabía que había tratado mal a casi todas las personas de mi familia, quienes había tenido ocasión de hablar, y yo no me animé a conocerlo. Pero luego, de algún modo, yo tuve mi despacho junto a la pieza en que murió Grusac en la calle México, y yo heredé ese destino de director de la biblioteca y de ciego, y ahora me place recordar a Grusac. Pero podemos recordar otro ejemplo, un ejemplo mucho más famoso que el de Grusac, es el ejemplo de James Joyce. Y en James Joyce tenemos también una obra doble. Tenemos esas dos vastas y, por qué no decirlo, ilegibles novelas, el Ulises, el Finnegans Wake. Pero esa es la mitad de su obra.
La otra mitad de su obra, y quizá la más rescatable, como se dice ahora, o la rescatable, como se dice ahora, es el hecho de que él tomó el casi infinito idioma inglés, ese idioma que estadísticamente supera a todos los demás y que además ofrece tantas posibilidades para el escritor, sobre todo de verbos muy concretos, y eso no fue bastante para él. Y Joyce recordó que era irlandés, que Dublin había sido fundada por los vikings daneses, estudió noruego, le escribió una carta en noruego a Ibsen, y luego estudió griego, latín, supo de algún modo todos los idiomas y escribió en un idioma inventado por él, un idioma del cual que es difícilmente comprensible, pero que se distingue por una música extraña. Joyce trajo una música nueva al idioma inglés y Joyce dijo valerosamente y mendazmente: de todas las cosas que me han sucedido, creo que la menos importante es el haberme quedado ciego, y ha dejado esa vasta obra, el Finnegans Wake y el Ulises, y todo eso ejecutado en la sombra, todo eso puliendo las frases en su memoria, trabajando a veces una sola frase, un solo día, y luego escribiéndola, y luego corrigiéndola, y todo eso en medio de la ceguera. Es decir, ya tenemos, creo, bastantes ejemplos, algunos tan ilustres que me da vergüenza haber hablado de mi caso personal, salvo por el hecho de que la gente siempre espera confidencias y yo no tengo por qué negarle las mías, aunque desde luego parece absurdo poner mi nombre junto a los otros nombres que he tenido ocasión de pronunciar. Y ahora volvamos a la ceguera. He dicho que la ceguera es un modo de vida, y un modo de vida que no es totalmente malo, totalmente maligno, totalmente perverso. Recordemos aquellos versos del mayor poeta español, de Fray Luis de León: vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Pues bien, para mí, vivir sin odio es fácil, ya que yo nunca he sentido odio. Pero vivir sin amor creo que es imposible, creo que es felizmente imposible para cada uno de nosotros. Pero sin embargo, al principio, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo. Y si aceptamos que en el bien del cielo puede estar la sombra, entonces ¿quién vive más consigo mismo? ¿Quién puede explorarse más? ¿Quién puede conocerse más a sí mismo, según la sentencia socrática? ¿Quién puede conocerse más que un ciego? Un ciego es una persona mirada con simpatía por todos, porque forzosamente tiene que pasar horas de soledad. Y para un escritor esto no es malo. El escritor vive, la tarea de ser poeta no es una tarea que se cumple con un determinado horario. Nadie es poeta, digamos, de 8 a 12 y de 2 a 6. Quien es poeta continuamente, se ve asaltado por la poesía continuamente. De igual modo que un pintor, supongo yo, siente que las formas y los colores están asediándolo, o que un músico siente que el extraño mundo de los sonidos, el mundo más extraño del arte, está buscándolo siempre, que hay melodías, y por qué no, discordias también, que lo buscan. Pues bien, para esa tarea, para la tarea del arte, la ceguera no es del todo una desdicha.